Éxodo y poder, una historia crítica de la derecha española que ya supongo que le has regalado a Jaime. No, es para él. Este es para ti. ¿Dedicado? Ahora te lo va a dedicar. De Graciano Palomo, en el que cuentas, no vamos a desvelarlo, porque lo que tienen que hacer ustedes es comprar este libro de Éxodo. Hombre, vamos a desvelar algo. Algunas cosas, pero que el PP ha estado hasta en 3 ocasiones casi al borde de la desaparición. Sí. La última la recordamos, acaba de cumplir 2 años. Exactamente, vamos a ver. El libro, que es mi último, es el último ensayo político que publico sobre este tema, porque yo creo que, como decía el general de Gaulle, hay que saber retirarse a tiempo. Hay otros temas más interesantes, por ejemplo, la Catalina de Aragón, una gran heroína. Bueno, entonces, lo que hago yo ahí es de todo lo que tenía guardado, y tenía mucho porque llevo muchos años en esto, y he tenido acceso a los personajes, sobre todo a Manuel Fraga, que fue el presidente fundador, la gran cabeza de todos estos. Estos son pigmeos, pero no solo los del PP, sino todos. Como así me lo ha reconocido Felipe González. Ahora me dice, desde luego, la cabeza más prodigiosa que yo he encontrado, dice Felipe, en mis años de tal, incluido la señora Thatcher, me dijo. Bueno, entonces, son 50 años de historia de España vistos desde ese prisma y tal. Entro en no sé qué, por ejemplo, hay mucha gente, vosotros sí lo sabéis porque claro, vivís de esto, ¿no? Pero mucha gente no sabe que el diario El País lo funda Manuel Fraga en la Embajada de Londres. Acojonante, ¿no? Sí. A través de Carlos Mendo, un grandísimo periodista, que tal y cual. En confesión que me hizo cuando ya se había retirado y era eurodiputado, una cena en Estrasburgo que me invitó con el malogrado Enrique Beotas, me contó que le dije don Manuel, bueno, sí, usted es la número 1 en todo, no sé qué, se come las migas de las pan, no sé, usted la leche, pero no va a pasar a la historia. Y me dijo, se equivoca usted, mi querido amigo. Los líderes que pasan a la historia son los fundadores de los partidos, no los primeros ministros. Bueno, es una manera de compadecerse. Y le dije, pero ¿por qué, si usted era el deseado a la muerte de Franco para pilotar la transición, por qué le apartan, le convierten en un apestado y eligen a un Rastignac chusquero que era Adolfo Suárez? Tome nota usted, mi querido amigo, me dijo. A mí me apartó don Juan de Borbón, que convenció a su hijo que eligiera a Suárez en lugar de a mí porque era más fungible. Y entonces, bueno, luego he investigado eso, porque claro, esto me lo dijo hace 30 años, ¿no? Bueno, no 30, 20 y tantos años y tal. Bueno, entonces, eso es lo que hago. Entonces voy, digamos, uno a uno. Y luego empiezo, como no podía ser de otra manera, porque en el fondo yo soy un juntaletras, un redactor, que es lo que he sido toda mi vida, salvo algunos intervalos de jefe periodístico que nunca quiero, que no se lo aconsejo a nadie. No se lo aconsejo a nadie. Entonces, empiezo con La Noche, triste, ganadora y triste del 23J. Y entonces lo que hago es no contar lo que ya ha escrito Segundo Sanz aquí, La Mete en el mundo, tal, sino que lo que he hecho es escribirlo desde dentro, porque lo he currado. Es decir, cómo fue esa noche hasta las 4 de la mañana con Feijóo, con su pareja, con Pons, con Cuca Gamarra, con Bendodo, con tal, ¿qué se pensaba? Estaban encabronados, no se lo podían creer. Y el más encabronado de todo, Manolo Cobo, que es íntimo amigo íntimo amigo de este, y estaba en La Sexta y decía, pero Manolo, ¿qué tal? Entonces, digamos que eso es lo que hago. Este es el inicio más inmediato. Y entonces, ¿con qué objeto? Que me preguntaron ayer, que fui a mi pueblo la primera presentación, ahora voy a Zaragoza y todo eso. Bueno, ¿con qué objeto lo he escrito? Pues que consciente un periodista, como yo, que he vivido toda la vida de sujeto, verbo y predicado en los medios, de que el ejercicio periodístico es fútil, o fútil, depende. Es decir, que es, cuando terminemos este programa y se haya emitido, no queda nada. Entonces, he querido dejar constancia, el libro, que yo creo que aguanta más el paso de la historia, para que dentro de 50 años, 100 años, 150 años, los historiadores que quieran
entender a tal, pues acudan. De alguna forma esto son tus memorias periodísticas, tú que las conoces. No, aquí están... memoria periodista, no, ahí no cito algunos que me hubiera gustado, o sea, ahí no cito, porque ten en cuenta que yo he tenido todos los directores famosos. Claro, es decir, porque aquí tienes los testimonios, efectivamente, testimonios de gente viva, lógicamente, y testimonios como cuenta de gente que ya no está. Sí, bueno, yo he tenido, por ejemplo, a Oneto, ha sido director mío, Julián Lago, Pablo Sebastián, Luis María Ansón. Me refiero a periodísticas de lo que conoces del centro derecha, de lo que has hablado y vivido en el centro. Sí. ¿Por qué Éxodo y Poder? ¿Por qué este nombre? Pues porque, mire usted, lo va a entender y lo van a entender los espectadores. Casi de 40 años después de la muerte del general Franco, del inicio de la restauración democrática, 33 años ha gobernado la izquierda. Sí, eso es muy llamativo. Y 14 años, o sea, 33 años frente a 14. Porque, por cierto, en los dos casos que estaba a la derecha, es decir, en el 2004, se interrumpe abruptamente por unas bombas. Y gente, Felipe González, por ejemplo, me ha dicho que fue un error como país. ¿Por qué? Porque la derecha necesitaba 4 años más como mínimo. Y cuando Rajoy salva a España de la intervención, y después de todo lo que ocurrió, con que no quiso ser candidato, y todas esas cosas, llega la Gürtel. Y también se interrumpe abruptamente. Es decir, 14 frente a 33. Y que del que hemos hablado tanto, el innombrable de la Moncloa, parece una danista que ha llegado hoy, que lleva ya 6 años, que todo lo que... Pues si había corrupción... 6 años, es que ya parece que no. 6 años. Pues no, 6 entonces, años, eso es... Y por eso es éxodo. Ajá. Y estuvo a punto, efectivamente, de desaparecer. El 31 de marzo del 79, cuando Fraga, aspirante a ser mayoría, saca 9 escaños, 9 escaños, y en ese momento Adolfo Suárez le llama y le dice: Manolo, deja ya de luchar y tal, que yo te voy a ofrecer. Pues por casualidad, ¿qué me ofreces? Dice: presidente del Tribunal de la Competencia. Naturalmente el otro le dijo: presidente, quiero mandarte donde, ya sabes dónde y tal cual. Entonces, claro, ese fue el primer tal cual. El segundo fue cuando la moción de censura, triunfante, donde el partido queda devastado, absolutamente devastado. Y estuvo a punto. La de Sánchez a Rajoy. Sánchez a Rajoy. Sí. Y entonces, si faltaron 100.000 votos para dar el sorpaso a Albert Rivera, si Albert Rivera consigue eso, se hubiera acabado, porque ya estaba llamando a todos, y ya sabes cómo es esto de la política. Y la tercera fue en esa semana trágica, en la planta séptima, cuando Félix Bolaños, voy a decirlo todo, ya me importa un huevo, como diría un clásico. Félix Bolaños, civilino él, le hace llegar un papel, un folio, al secretario general García Egea, diciendo que el Ayuso... El hermano de Ayuso. El hermano de Ayuso. Y el otro se lo comenta al otro, y ya el resto es bastante conocido. Es bastante conocido y tal. Pero, y termino. Luego, la cooptación de Feijóo. Feijóo, ya cuando se produce la moción de censura, todos van, Soraya, María Dolores, fueron Casado en peregrinación a Santiago a decirle: es el momento tuyo, esto está muy mal, nosotros no podemos, tú eres el único que tal. Entonces, el otro exigió que todos los varones le llevaran de Santiago a Madrid bajo palio, y con el aval expreso de los dos expresidentes, Aznar y Rajoy. Y Rajoy, cuando se lo propuso, le dijo... Pero no lo tuvo. ¿Eh? No le dieron el aval los dos. No, hubo una frase típica rajoniana. En una comida en Santiago le dijo: Alberto, debes presentarte, en el bien entendido que yo no te lo estoy pidiendo. O sea, entonces, ¿qué tal? Y eso se produce hace 2 años, justamente, cuando se produce. Entonces ya fueron... tuvo muchas dudas, porque como 6 meses antes había pensado en abandonar la política para presidir una fundación gallega. O sea que así se escribe la historia. Ese es mi libro. Éxodo y Poder, de Graciano Palomo, una historia crítica de la derecha española absolutamente bien fundamentada por los años de ejercicio profesional de Graciano Palomo, que probablemente... Cuando me preguntan cuánto has tardado,
40 años. 40 años, claro. 6 meses en escribirlo y 40 años. En documentarte, claro que sí. Bueno, pues yo le hago entrega, con tu permiso. Y no traes de Lo tiene que firmar. Y ahora te lo tiene que, Sí, te tengo lo que tiene firmar, que sí. firmar, y mientras le firmas, esa noche que estaban encabronados todos, toma, Sí. esa noche que estaban todos encabronados, como dices tú, el 23J, ¿en algún momento Feijóo pensó, tiro la toalla? No, eso lo describo con todo lujo de detalles. Bueno, eso para que lo teniendo lean. en cuenta la dificultad que representa Feijóo en entrar en su alma, ¿eh? Ya. Es un tipo tal cual. No, hubo un dirigente levantino, grandón, para más señas, que ya cuando todos cabizbajos ya se habían prácticamente ido, ahí en la Séptima, en una especie donde puso un comedor casado. Sí. Le dijo, presidente, ¿y qué hace? ¿Que nos compensa esto? Y tal, le dijo. Y el otro le dijo, Esteban, es que ni se me ocurre, porque van a pensar que yo soy un cobarde. Y yo he ganado las elecciones. Y voy a hacer todo lo posible por gobernar. Porque he ganado las elecciones. Pero es que, vamos a ver, Feijóo tiene una ventaja que ni siquiera tuvo Fraga. Que es que un partido provincial, de provincias, del surco, de territorios, eso lo tenía claro Fraga. Hay una anécdota que cuento en el libro, que Fraga una vez fue a cazar a Jaén, y entonces fueron allí el presidente del partido en un pueblo de Jaén, y mientras viajaban y tal, le dice, presidente, ¿cómo se llama esa iglesia? Y el otro empezó, pues, no lo sabe usted, hay que hacer más provincia. O sea, es uno de los secretos de por qué esto no ha volado por los aires, ¿no? Entonces, Pero Feijóo es así, ¿eh? Feijóo sí. Feijóo maneja teléfonos Sí, particulares pero y llama, más allá de su gabinete y tal, llama a un alcalde de un pueblo, un cura de no sé dónde, pero a ver fíjate cómo va la cosa. Que la gran ventaja que tiene, que no se enteró Casado ni García Egea, Aznar sí se enteró, pero García, esto no se enteraron, es que el equipo básico de Feijóo no son esos que se reúnen ahí en la comité, no. Su equipo son los varones. Y cuanto más votos y poder tienes en tu territorio y en tu ciudad, más varón eres. Y esa es absolutamente la clave de todo este tinglao. Es decir, y luego está, por cierto, por ejemplo, voy a decirte una cosa ya que he venido aquí y te portas. Pregúntame, ¿quién iba a ser el superministro económico de Feijóo si hubiera podido formar gobierno? ¿Quién iba a ser el superministro económico de Feijóo si hubiera formado gobierno? Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Pues mientras Graciano, gracias Graciano por traernos tu libro y recomendación Éxodo y Poder, mientras Graciano le dedica el libro a Jaime González, os doy las gracias a los dos. Ha sido un placer. ¿Y lo habéis pasado bien? Muy bien. Sí. Pues resuelto.